tipo de fuerzas experimentamos en las sillitas del Parque Rodó? ¿Hay alguna aceleración? ¿Hacia dónde? En este tipo de juegos nos encontramos en un movimiento en 2 dimensiones bastante particular, que denominamos movimiento circular uniforme. Decimos que es uniforme porque es a velocidad constante. ¿Cómo es posible que experimentemos una aceleración sin que haya un cambio en la velocidad? En este movimiento lo que vamos a estudiar es un tipo de fuerzas que se llama fuerzas centrales. Y como ya lo adelanta su nombre, apuntan hacia un centro. ¿Pero qué centro? Después de ir al Parque Rodó anoche, nos vinimos al laboratorio para entender el movimiento circular. Como vieron, las fuerzas centrales aparecen en muchos aspectos de la vida cotidiana. Primero vamos a ver un ejemplo. Los planetas, para poder girar una órbita alrededor del Sol, aunque no es exactamente un círculo, son atraídos por la fuerza gravitatoria de la estrella. La fuerza gravitatoria es la fuerza que se genera entre 2 masas cualquiera. Es la misma que nos mantiene unidos a la Tierra. En este caso, la Tierra hace una fuerza sobre nosotros, aunque también nosotros sobre ella, pero no es suficiente como para moverla. Esta fuerza que mantiene girando los planetas siempre apunta en dirección al Sol, que se encuentra más o menos en el centro de la órbita. Este tipo de fuerzas son las que permiten el movimiento circular y que un objeto, como por ejemplo la Tierra, se mantenga en órbita a velocidad constante. Existen otro tipo de ejemplos de movimiento circular uniforme, como por ejemplo el electrón orbitando alrededor del núcleo o una bola de boleadora atada a una cuerda. Vamos a grabar mejor este ejemplo, así lo analizamos. En este caso, como mencionamos, la fuerza central que permite el movimiento es la tensión que aplicamos a la cuerda. Esta tensión genera 2 cosas. En primer lugar, parte de ella se anula con la fuerza peso del objeto y hace que no haya movimiento en la dirección vertical. La otra componente de la tensión es la que apunta hacia el centro, o lo que llamamos dirección radial, y es la que genera el movimiento circular uniforme. Vamos a ver una toma desde abajo para entender cómo funciona esto. En la dirección radial solo tenemos la componente de la tensión, por lo tanto tenemos una aceleración en la dirección que se muestra, radial y apuntando al centro de la órbita. Esta aceleración la llamamos aceleración centrípeta y por lo tanto muchas veces la fuerza central que la genera se denomina fuerza centrípeta. Habíamos mencionado que la velocidad del objeto se mantiene constante. Esto es cierto, pero no del todo. Mantiene constante su módulo, es decir, su valor numérico, pero recordemos que la velocidad es un vector, y si vemos su dirección, está cambiando permanentemente durante el movimiento. La dirección de la velocidad siempre se mantiene tangente a la órbita, o lo que es lo mismo, perpendicular a la fuerza centrípeta. ¿Y cómo se da entonces el cambio en la dirección de la velocidad? Justamente es la acción de la fuerza centrípeta, o si lo pensamos como aceleración, la aceleración centrípeta, la que modifica la dirección de la velocidad. Si pensamos el siguiente diagrama, para que la velocidad pase de la dirección 1 a la dirección 2, debe haber un vector de aceleración que aporte la diferencia de velocidad. Este vector es justamente la aceleración centrípeta, y como vemos, su dirección es radial. El módulo de esta aceleración es constante. Pensemos que la fuerza de tensión no cambia, por lo tanto el valor de la aceleración tampoco. Depende únicamente de la velocidad de giro y de la distancia al centro. La aceleración centrípeta, entonces, es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y por lo tanto la fuerza centrípeta, en este caso la componente de la tensión, tiene un valor de masa por velocidad al cuadrado sobre r. Ahora que tenemos la ecuación de la fuerza centrípeta, si conocemos el valor de la tensión y la distancia, es decir, el radio de la órbita, entonces podemos conocer qué velocidad tangencial va a experimentar. Esta velocidad la podemos pensar de forma que si la cuerda se rompiera, en ese mismo instante el objeto saldría despedido con esa velocidad inicial en la dirección indicada. Hasta ahora solo hablamos de la velocidad tangencial, pero también podemos hablar de la velocidad radial o la velocidad de giro. Pensemos en el tacómetro de un auto. Este nos indica cuántas revoluciones por minuto gira el eje del motor. O en un lavarropas, ¿cuántas veces gira por minuto el lavarropas? Lo mismo podemos pensar en este ejemplo. ¿Cuántas vueltas da el objeto en un minuto? ¿O cuántas vueltas da el planeta en determinado periodo de tiempo? Esta velocidad de giro es lo que conocemos como velocidad angular. Y el nombre proviene de que si establecemos un ángulo determinado dentro del círculo, como el origen de nuestro movimiento, entonces el objeto va a estar permanentemente cambiando este ángulo a una tasa constante. Esa velocidad se calcula como omega igual a b sobre r, y nos dice cuántos ángulos gira en un segundo. Las unidades son radianes por segundos, que es otra forma de medir el ángulo, además de grados. Otra forma de medir este movimiento es contando cuántas veces pasa por el mismo punto del círculo en un segundo. A esto le llamamos frecuencia, que es la cantidad de veces que ocurre algo en un segundo.
aunque se puede tomar otra escala temporal. Por ejemplo, con los latidos del corazón decimos que nuestra frecuencia cardíaca son 70 latidos por minuto. En este caso, dependiendo de cuánta fuerza de tensión apliquemos al objeto, puede girar a 1 vuelta por segundo, 2 vueltas por segundo, media vuelta por segundo o cualquier cantidad. Evidentemente, esto tiene que estar relacionado con la velocidad angular, ya que en el fondo saber a qué velocidad gira o contar las veces que pasa por el mismo punto del círculo es lo mismo. Podemos relacionar estas dos cantidades y decimos que la frecuencia es F igual omega sobre 2pi. Por último, otra cantidad que nos da la misma información, pero tal vez es más fácil de medir en algunos casos, es el período. Esto es cada cuánto tiempo da una vuelta. Por ejemplo, puede demorar 3 segundos, medio segundo o cualquier cantidad. Si queremos poner un satélite en órbita, generalmente deseamos que tenga un periodo determinado. Por ejemplo, que cada 30 días pase por el mismo lugar, como puede ser sobre Montevideo. En este caso, partimos del tiempo que queremos que pase para que dé una vuelta a la órbita, y luego calculamos las otras magnitudes. El período entonces lo relacionamos con la frecuencia como t igual a 1 sobre f, y con la velocidad angular, entonces, usando la relación anterior, queda t igual a 2pi sobre omega. El movimiento circular es un movimiento que podemos encontrar en muchas situaciones de la vida cotidiana. Nos vinimos hasta el Parque de la Amistad, atrás del planetario, para despedirnos de este video, con el movimiento de los planetas y el de nosotros.